Saludo cordial. Es un placer presentarles este reportaje audiovisual sobre la novela María, uno de los grandes referentes del romanticismo colombiano, donde abarcaremos temas tales como situaciones amorosas, contextos sociales, culturales, entre otros. También se expondrán los distintos puntos de vista de los personajes de esta hermosa historia, donde conoceremos sus pensamientos, sentimientos y acciones ante ciertas circunstancias. That's right, Jessica. In addition, we will have exclusive interviews with the characters of the classic of Colombian literature. So, this is the long-awaited news for many lovers of romance literature. And in this installment of the report, we will tell you about a love in the world of landrunners. In an era marked in the infamy of slavery. And in addition to this, we will have the great privilege of having the protagonists, namely Maria, Efraín, Emma, and their parents, so that this family nucleus can give us their perspectives on their experiences. Y ahora es el momento de viajar al pasado para poder dialogar con los personajes de esta famosísima novela. Vamos contigo, Jenny. Claro que sí, Jessica, y ahora veamos a qué personajes nos encontramos. Seas muy bienvenido a nuestro programa, Efraín. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Efraín, tenemos una pregunta y quisiéramos que nos cuentes. ¿Crees que tú y María pudieron haber tenido una hermosa vida juntos? La pregunta realmente es complicada. Si la pienso a raíz de mis sentimientos, hubiera querido realmente haber formado un bello hogar con María y no solo haber hecho promesas eternas. Sin embargo, había muchas cosas que no lo permitían. Ejemplo, que esto sería la enfermedad de mi amada María. Cuando mi papá decide que no debo declararle mi amor porque le podría causar emociones muy fuertes que la podrían empeorar. Y el otro motivo pues sería el viaje a Londres que hice para culminar mis estudios de medicina, ya que mi papá había hablado conmigo de que debía terminar mi carrera profesional. Después de eso sí me casaría con ella, mientras tenía la oportunidad de investigar la cura de la enfermedad de María y después no tener inconvenientes. Y ahora cuéntanos, tú siendo médico, ¿qué consideras que pudo haber hecho que la salud de María empeorara y repercutiera gravemente en ella, llevándola a la muerte a su muy corta edad? Bueno, como médico pues se conoce que la epilepsia comienza en una zona específica del cerebro y las emociones intensas pueden empeorar la salud de quien la posee. Además, María muere debido a mi ausencia, ya que sus sentimientos de amor y nostalgia son tan fuertes que se ve afectada psicológicamente y su enfermedad se agrava hasta desembocar la muerte. Sabemos que de acuerdo a la época, los hombres tenían el privilegio de recibir educación. Sin embargo, cuéntanos, Efraín, según lo que percibiste, ¿cómo podrías identificar la cultura y las clases sociales inmersas en tu diario vivir? Así es, yo como único varón y descendiente de don Anselmo tuve la oportunidad de capacitarme. Aún así no era ajeno a todas aquellas cosas que me rodeaban y que ocurrían en la hacienda y sus alrededores. Es cierto que mi prioridad pues era María, pero no pude contemplar que estábamos en un momento del tiempo de Colombia en el que se usaban los descendientes negros para esclavizarlos. Y esto demostraba indirectamente la clase social en la que ellos estaban catalogados. Sin embargo, muchos de ellos, pues siendo mi padre su amo, pudieron disfrutar de costumbres, fiestas y momentos agradables. Un ejemplo de ello fue el matrimonio de Bruno y Remigia. Es cierto lo que nos cuenta Efraín. Además, la obra está escrita teniendo en cuenta las clases sociales que en ella están. Y está también escrita en un estilo pictórico, donde se usa coloquialismos y un lenguaje refinado para los hacendados. Gracias, Efraín. Ahora vamos a hacerle 3 preguntas a nuestra protagonista principal. Hola María, seas bienvenida también. Tengo una pregunta para ti. ¿Consideras que creías en algo que indicara los malos augurios? Bueno, augurio considero yo que es una señal sobre un hecho futuro. Sin embargo, cada vez que yo miraba el ave negra cuando pasaba por la casa, me daba mucho miedo y sentía temor por causa de esta, ya que creía que iba a pasar algo por causa de mi enfermedad. Sin embargo, esto lo podríamos denominar como misticismo. Aún así, no era la única de la casa que creía en eso, sino que muchos de mi familia también lo hacían. Y realmente, pues pasaba algo después de que aparecía el ave negra.
¿Cómo podrías definir el aumento de los problemas que acontecían uno tras otro? Bueno, yo podría definirlos como una fatalidad, ya que para mí, desde mi perspectiva, todo comienza desde un simple dolor de cabeza. Luego Efraín tiene que ir a buscar un médico y de ahí comienzan los problemas. Aparte de eso, cuando Efraín se entera que tengo epilepsia y tengo la misma enfermedad de mi madre, él decide no demostrar afecto alguno y de hecho es muy asocial conmigo. Entonces, esto para mí pues no es agradable. Aparte de eso, también hay muchos pretendientes que me piden la mano y pues yo no me quiero casar con ninguno de ellos, solo con Efraín. Entonces, eso para mí es un problema también, o bueno, fue un problema. Y por último, podría decir también que una fatalidad o un problema que aconteció para mí fue muy enorme, fue que Efraín se tuvo que ir a estudiar. Entonces esto me perjudicó a mí también. Y por último, María, cuéntanos, ¿cómo describirías el paisaje de la hacienda en la cual viviste gran parte de tu vida? Bueno, realmente recordar sobre el lugar donde viví muchos años me da nostalgia, porque sus bosques eran frondosos, sus valles eran majestuosos, tenía gran parte árboles con muchos frutos y de muchas especies. Me gustaba, pero sobre todo me gustaba, era por el campo andar y buscar flores. Para mí era muy agradable y sobre todo me gustaba llevar esas flores a Efraín, porque eran como una muestra de mi amor hacia él. Aparte de eso, también puedo traer a la memoria que en la hacienda habían frondosos naranjos, deliciosos, gentiles y verdes sauces, además las rosas y azucenas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora le agradecemos a ellos porque nos permitieron conocer sus pensamientos. Sin embargo, continuamos con nuestra compañera Jessica. Cuéntanos, ¿a quién tienes por allá? Así es, en este momento nos encontramos en la hermosa Hacienda Paraíso, junto con los padres de Efraín, el señor Anselmo y la señora Dolores. Me gustaría realizarles un par de preguntas. ¿Vamos? Buenas tardes, señora Dolores. Es un placer estar aquí con usted. La primera pregunta es, ¿qué opinaba sobre el sentimiento de amor que había entre María y su hijo Efraín? No, pues una mamá se da cuenta cuando su hijo tiene un interés por otra persona. Ellos se amaban desde pequeños, pero la verdad lo veía como difícil porque mi esposo no estaba de acuerdo. Me daba mucho pesar porque ellos siempre se han querido, pero también él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque María tenía una enfermedad, entonces le daba miedo a que su hijo después más adelante sufriera. Ese era el temor, la enfermedad de María. Pero pues nada, ¿quién soy yo para mandar en sus corazones? Nadie está exento a amar a otra persona, la verdad es. Pero ahora, don Anselmo, nos gustaría saber por qué para los hombres de esta época les resulta tan difícil obtener opiniones de las mujeres que los rodean. Bueno, no menosprecio a las mujeres, pero ellas son muy buenas en sus labores, en sus quehaceres de la casa, cuidando a los niños, barriendo, lavando, cocinando, lavándonos la ropa. En cambio nosotros, pues, somos más rudos en el trabajo de construir, cazar, producir plata, que es la que necesitamos. Entonces, pues, o sea, sí, no las menosprecio, pues, esa sería mi opinión. Ok, pues es una respuesta un poco machista en mi opinión. Ahora, para usted, sé que esta pregunta puede ser un poquitico difícil de responder respecto a la época en la que se encuentra, y más teniendo a su esposo aquí al lado. Pero, ¿cuáles son tus sentimientos al no sentirte útil ante situaciones más importantes de tu hogar? Por ejemplo, que tu esposo no pide tu opinión para saber ante labores del hogar, administrativas o económicas. Pues bien, sí me siento un poco indiferente a lo que mi esposo está diciendo, porque la verdad sí me gustaría que me tuvieran más en cuenta. Qué pena contigo. Pero pues también soy contenta haciendo los quehaceres de la casa, limpiando el jardín, viendo de mis hijos, lavando la loza, cociendo. Pero sí, la verdad, mi amor, me gustaría que
o sea, que tú me tuvieras más en cuenta para lo que tú fueras a hacer fuera de la casa. De verdad que sí me gustaría eso. Doña Dolores, esta pregunta es un poquito más sentimental. Cuando su hijo partió nuevamente de su seno, ¿cuál fue su reacción inicial? Sentí mucha tristeza al ver que mi hijo se iba de nuevo. Pero pues una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Sé que sí, dejaría de verlo, pero era porque él fuera alguien en la vida. Sí, nos sentimos muy orgullosos de él porque él es un joven inteligente, es un joven juicioso, es un joven que siempre nos quiso obedecer. Hace lo que su padre le ordena sin refutar. Y de un momento a otro, pues no importa. Lo único que quiero es que él sea feliz, la verdad. Y aunque tenga que irse muchas veces, siempre lo apoyaré y siempre voy a amarlo como madre que soy para él, ¿cierto? Un saludo, don Anselmo. La primera pregunta para usted es, al tener a su hijo lejos, ¿cuáles eran sus sentimientos? Siempre me he caracterizado por ser un hombre fuerte. No demuestro mis sentimientos. Y claro, al principio me dolió porque es mi hijo y lo quiero. Pero al principio creí que me fuera a desobedecer por el amor que tenía hacia María. Pero siempre lo enseñé a ser un hombre fuerte y rudo como yo. Entiendo perfectamente. Ahora, esta pregunta es algo controversial entre épocas. Me refiero a la suya y a la mía. Pero, ¿qué tanto está de acuerdo en tener gente a su mando y que las llamen esclavos? Como se pudo dar cuenta, las personas que trabajan conmigo las trato con mucho respeto, como si fueran mis amigos, ya que mis propiedades han crecido y han prosperado. Y respecto a llamarlos esclavos, eso no va conmigo, ya que ellos son personas como usted, como yo. Y claro, me gusta llamarlos por su nombre a cada uno. Así es, todos somos personas, pero ¿te sorprendería saber que en mi época, en algunos lugares, la esclavitud aún existe? Bien, ahora quisiéramos escuchar la opinión de la hermana incondicional de Efraín y la amiga de María. Emma, ¿nos quieres decir algo respecto a lo que viviste en épocas de amoríos y disputas por la unión entre Efraín y tu amiga María? Bueno, pues María era una chica muy tímida, pero respetaba mucho a mis padres y sobre todo a Efraín. Bueno, y cabe aclarar que de los dos ella era la más arriesgada, pues en el momento de que Carlos le propuso matrimonio, ella de inmediato lo rechazó, pues era más fuerte el amor que sentía por su amado. Obviamente ella no le importó los problemas que iba a causar o las consecuencias que iba a provocar sobre esta decisión. No le importó, ella primero Efraín. Efraín, por otro lado, se mofaba del poco interés por la cultura y la literatura de Carlos, que se sentía tan seguro de sí mismo que María lo iba a escoger, que por eso él no prestaba tanto interés hacia ello. Entonces, eso hacía que mi hermano se viera tan arrogante. ¿Crees que hubo una persona protagonista para el impedimento del amor entre María y Efraín? Bueno, pues antes de saber de la enfermedad, mi padre influyó mucho en esto. Pues él quería que mi hermano fuera un hombre de éxito, pues era uno de los hombres de la casa. Él quería que tuviese grandes logros en cuanto a su rol social y educativo. Él tenía que ser llevado al éxito. Y pues después de que se enteró de la enfermedad de María, sí los hizo comprometer. Pero él, obviamente, su objetivo principal era que mi hermano se fuera y estudiara y lograra ser un gran hombre, tener triunfos, tener títulos. Pero para él no era nada, no había ninguna excusa de que él se quedara en Hacienda. Él no podía quedarse en Hacienda para nada. Él pensó que le estaba haciendo un favor antes que pensar en María. Él pensó que le estaba haciendo un favor a su hijo de hacerlo ir como fuera para que triunfara, y ahí sí podía llegar y ver qué pasaba con María. Interesante. Queremos saber una cosa más. ¿Crees que si Efraín no se hubiese ido,
¿el destino de María hubiese sido distinto? Claro, yo sé que si mi hermano se hubiese quedado, María hubiese vivido un poco más. Tal vez no tanto, pero sí un poco más y hubiesen podido disfrutar de su amor. Puesto que María era una mujer muy noble, trabajadora, de carácter y determinación. Ella le hacía feliz ver el amanecer, sentir el agua en sus manos, en sus pies. Eso la reconfortaba mucho. Ella vivía por lo que amaba. Que si él no se hubiese marchado, por cumplir obviamente los caprichos de mi padre, ellos estuviesen disfrutando un poco más del amor, sea como sea. Sí, tal vez el amor no lo es todo, pero de una u otra manera es lo que reconforta a las personas, lo que las une, lo que hace vivir más. Conocer todos estos puntos de vista, debo decir que me deja realmente sorprendida. Inclusive podría pensar que se puede escribir una novela con todo esto. ¡Oh! Ya existe aquí en nuestra época. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta emisión y fue muy grato haberles compartido lo que hay detrás de esta maravillosa historia, sus acontecimientos amorosos, culturales, sociales, entre otros. Espero que hayan podido disfrutar tanto como nosotras de este viaje en el tiempo. Hasta pronto.